Hola amigos, Alcohólicos Anónimos 79 años desde el 10 de junio de 1935 hasta este año ha continuado durante 79 años salvando vidas, sacando a personas que han tenido problemas con el alcohol, recuperando familias. Alcohólicos Anónimos les desea una cordial bienvenida. 12 eslabones que dieron origen a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es el resultado de una serie de acontecimientos aislados a su formación, sucesos que se unieron en forma inexplicable para entregarle al mundo un programa de recuperación llamado Alcohólicos Anónimos. Vamos a tratar de explicar cómo fue la formación de Alcohólicos Anónimos durante muchos años de diferencia, qué sucesos han acaecido, qué fue lo que pasó y cómo es que se le entrega al mundo este programa tan maravilloso para que las personas que han tenido problemas con la bebida vuelvan a iniciar en sus vidas y tengan una segunda oportunidad. Por eso hemos querido tratar este tema como eslabones. Ustedes saben que el eslabón es la parte de una cadena. Varios eslabones forman la cadena y nosotros hemos querido llamar la cadena de Alcohólicos Anónimos, que es formada por muchos eslabones. A pesar de la humildad de su fundador William Griffith Wilson, sabemos que él ha reconocido que hubo personas que dieron su contribución para la formación de esta maravillosa comunidad, que tiene un programa para que las personas que quieran dejar de consumir alcohol lo puedan lograr. Un programa maravilloso, sin drogas, sin medicamentos. Y pues para eso vamos a referirnos a los diferentes eslabones que nosotros consideramos de una u otra manera contribuyeron a la formación de la maravillosa comunidad de Alcohólicos Anónimos. Un primer hecho histórico que da su ayuda para la formación de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos es un tratamiento psiquiátrico al que se sometió un norteamericano llamado Roland Hazard. El tratamiento fue llevado a cabo por el psicoanalista, psicólogo, psiquiatra Carl Gustav Jung en Suiza. Este hecho es tan importante porque gracias a la inducción que hace este psicoanalista con este paciente, logra que él ingrese al mundo espiritual, dedique su vida a un grupo religioso y de esta manera se le lleve una comunicación a nuestro cofundador por medio de otras personas, como lo vamos a ver más adelante. Por eso en el libro Transmítelo de Alcohólicos Anónimos, en la edición de 1984, en la página 111, se hablan de este señor Roland Hazard. Dice: dos de los visitantes, Evie, Chet y Zebra, alguna vez habían bebido mucho con Evie, pero ahora dijeron que habían ido corriendo al grupo Oxford y oído ahí algunas cosas muy sensatas basadas en la vida de Cristo de los tiempos bíblicos, expresó Evie. Realmente era un movimiento más espiritual que religioso. Escuché lo que tenían que decirme y me impresioné mucho, ya que era lo que me habían enseñado cuando era niño y que internamente creía, pero que había dejado a un lado. Lo que hizo impresión más profunda en Evie fue la experiencia del tercer visitante, Roland H. Nosotros hoy conocemos que es Roland Hazard. Era de una familia prominente de Rolling Island, propietaria de molinos, y más tarde llegó a ser uno de los directores principales de una compañía de productos químicos. Me impresionó mucho su carrera de bebedor, que consistió en borracheras prolongadas, en las que viajó por todo el país, y también me impresionó el hecho de que era un buen tipo. La primera vez que fue a verme, me ayudó a limpiar el lugar, todo era un enredo y me ayudó a ordenarlo y permaneció conmigo desde el principio hasta el final. Roland estaba tan preocupado acerca de su propia manera de beber que se fue a Suiza a ponerse bajo los cuidados de Carl Jung, el psiquiatra.
Este lo trató alrededor de un año, pero cuando dejó a Jun, pronto se emborrachó. Regresó a él para un tratamiento más, pero le dijo que sería inútil. En la opinión de Jun, lo único que ahora podía ayudar a Roland a liberarlo de su adicción era un despertar espiritual. Cuando Roland alegó que ya creía en Dios, Jun le respondió que creer no era suficiente, con objeto de tener la experiencia religiosa vital que él, Jun, creía que se necesitaba. Sugirió a Roland que se aliara a algún movimiento religioso. Este, impresionado por la sencillez de las primeras enseñanzas del cristianismo, como lo recomendaba el grupo Oxford, se volvió uno de sus miembros y por medio de esa alianza encontró la suavidad que había buscado durante tanto tiempo y arduamente. Roland afirmó esto es una comunicación dada por Evie Tremont Thatcher, afirmó Evie había tenido una adoctrinación completa en las enseñanzas del grupo Oxford. De estas me transmitió todo lo que pudo. Básicamente esa es la importancia de este tratamiento, que Jun enfoca a Roland Hazard para que vaya a un grupo espiritual y él se vincula primero al grupo Emmanuel, pero posteriormente a los grupos Oxford, y de esa manera transmite el mensaje de los grupos Oxford a Edwin Tremont Thatcher, y Evie a su vez se lo transmite a William Griffith Wilson, como lo conocemos como Bill W. Entonces, por eso es la importancia de este primer eslabón. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kenwil, cantón de Turgovia, Suiza, y murió el 6 de junio de 1961 en Kunas, cantón de Zurich, Suiza. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Aquí vemos en esta fotografía a Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un amigo y un maestro de Carl Gustav Jung. ¿Por qué lo nombramos? Porque Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Recordemos que a nosotros dicen que el ser humano tiene la etapa oral, anal, la etapa del desarrollo intelectual, la etapa social. Todas estas etapas del comportamiento del ser humano son descritas en las obras de Sigmund Freud. Sigmund Freud, en una u otra forma, ha influido en el pensamiento de Carl Gustav Jung para que él llegara a ser el psicólogo que es. En esta fotografía lo vemos a Carl Gustav Jung y a Sigmund Freud compartiendo frente a la Universidad de Clark en septiembre de 1909. Aquí vemos una fotografía de Carl Gustav Jung en una etapa ya de su vejez. Lo cierto es que la amistad de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung se ve rota por una forma que tiene Jung de aplicar la psicología, y es que él creía que el psicoanálisis y la espiritualidad eran posibles, o sea que todo tratamiento psicológico podría aliviarse con la espiritualidad. Eso le valió la ruptura a Carl Gustav Jung con Sigmund Freud, y fue el exilio del psicoanálisis ortodoxo. Eso lo digo porque lo escribió en una investigación María Angélica Ospina Martínez, que es una antropóloga de la Universidad Nacional y que ahorita está haciendo el doctorado en la Universidad de los Andes. Y en una investigación sobre el tratamiento de Carl Gustav Jung para Roland Hazard, manifiesta que hubo una ruptura de esa amistad porque Carl Gustav Jung creía que la parte espiritual influía mucho en el tratamiento de sus pacientes. Aquí vemos a nuestro amigo Roland Hazard. Roland Hazard, como ya lo dijimos antes, influyó mucho para que nuestro amigo Bill conociera los grupos Oxford y conociera parte de lo que es el método de Alcohólicos Anónimos, y por eso es importante que lo destaquemos en esta charla. Roland Hazard nace el 29 de octubre de 1881 en Pays d'Ala, Rhode Island, de Estados Unidos,
y murió el 20 de diciembre de 1945 en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos. Fue un empresario estadounidense y miembro de una prominente familia de las fábricas Rolling Island, involucrados en la fundación y dirección ejecutiva de un gran número de empresas, entre esos molinos para los cereales, productos químicos y otra clase de productos. Aquí está Roland Hazard con su esposa Helen y con su hijo Peter Hamilton Hazard cuando estaba pagando servicio en la Marina norteamericana. Roland Hazard. ¿En qué consistió el tratamiento que dio Carl Gustav Jung? Roland Hazard tenía complicaciones de alcoholismo y se sometió a un gran número de tratamientos en Estados Unidos, pero ninguno dio resultados. Lo cierto es que en la carta que escribe Carl Jung a Bill en el 30 de enero de 1961, 6 meses antes de su muerte, le manifiesta que en la década de 1910 dio un tratamiento a un joven y que ese tratamiento sirvió para que él encontrara su vida espiritual. Lo cierto es que hay una investigación que data que este tratamiento fue hacia el año de 1926 y no hacia 1931, como muchas veces lo decimos en la literatura de Alcohólicos Anónimos. Se dice que Jung vio a un paciente, Roland H., un alcohólico norteamericano, en 1931. Esa versión de 1931 ha sido claramente debatida y en el libro de la autobiografía de Jung, de acuerdo a trabajos investigativos, también se logra establecer que es hacia el año de 1926. El hecho de que suele aparecer la referencia a los materiales institucionales de la confraternidad proporciona una imagen genealógica primigenia en la que 3 personajes fungen como héroes fundadores. El acontecimiento tardío de la correspondencia entre el psicoanalista y el precursor, eso lo dice Jung en la carta de 1961, termina remontando siempre a otro acontecimiento originario más temprano, la relación terapéutica entre Jung y Roland Hazard de 1926, un verdadero hito en la narrativa de la comunidad para que muchos se presenta un eslabón inicial en la cadena que da origen a Alcohólicos Anónimos. La fecha del primer encuentro entre Jung y Roland Hazard ha sido bastante debatida, aunque los meticulosos trabajos de Cora Fins en el 2006 y Amy Block en el 2006, dedicados exclusivamente a documentar la veracidad de esta relación terapéutica, establecieron al unísono que este acaeció realmente en 1926 y no en 1931 como se creía, pero tan fugaces menciones y tan reducidas investigaciones dan cuenta de la exclusión del diálogo entre Jung y Bill W. de la narrativa histórica oficial del psicoanálisis y en particular de las narrativas biográficas del controvertido psicoanalista, cuya obra huelga decir que se encuentra a su vez en una zona gris dentro de la historia del campo. Las referencias sobre el acontecimiento que nos interesa pululan, en cambio, en las versiones locales sobre la trayectoria de Alcohólicos Anónimos, desde el gran libro azul o texto básico de Alcohólicos Anónimos hasta la gran diversidad de los materiales que circulan actualmente en Internet. Dice el mismo Jung en una misiva que escribió, dice: un colega americano me había enviado un paciente. El diagnóstico decía neurastenia alcohólica. El pronóstico le calificaba de incurable. Vino a horas de consulta y después de que hube conversado un poco con él, advertí que el hombre tenía una neurosis corriente, de cuyo origen psíquico él no sospechaba nada. Hice con él la prueba de asociación y por ello supe
que sufría las consecuencias de un formidable complejo materno. Procedía de una rica y distinguida familia, tenía una simpática mujer y, por así decirlo, carecía de preocupaciones aparentemente, solo que bebía demasiado, y esto era un desesperado intento de narcotizarse para olvidar su agobiante situación. June asegura que les tenía un certificado médico a la madre de Roland Hazard para que fuera despedido del trabajo por no ser apto por su alcoholismo para desempeñar su tarea, y que este acto, como él mismo lo manifiesta, y sumado a su conversión religiosa y la acción arbitraria del certificado, pudo ejercer presión para que se inclinara hacia la vida espiritual. A pesar de que no hay atisbo en una autobiografía de la relación entre la cura psíquica de la adicción y la experiencia espiritual, si algo se sabe bien de Carl Jung es de su estrecha y permanente relación con la parapsicología, lo sobrenatural, lo simbólico, los sistemas de creencias y prácticas religiosas. Recordemos que su madre y su abuelo practicaban el espiritismo y su padre era clérigo protestante. Este interés le valió conflictos desde su juventud a propósito del racionalismo de su padre, que más tarde fueron transferidos a su relación con Sigmund Freud y a su carrera intelectual, en la que siempre deseó conciliar ciencia y fe. Un aspecto nodal de la narrativa histórica de Alcohólicos Anónimos al respecto, con la figura de Carl Jung, precisamente gira en torno a la cuestión espiritual y su carácter terapéutico. Cuando William Wilson escribió su misiva a Jung en 1961, su objetivo principal era expresarle su gratitud por las palabras que le había proferido 35 años atrás a Roland H., cuya experiencia relata en el texto básico de Alcohólicos Anónimos. Cierto hombre de negocios, apto y con buen sentido, durante años estuvo pasando de un sanatorio a otro y en consultas con los más conocidos psiquiatras norteamericanos. Luego se fue a Europa, sometiéndose al tratamiento de un célebre médico, Dr. Jung. Pese a que su experiencia lo ha hecho escéptico, terminó el tratamiento con una confianza no habitual en él. A pesar de esto, al poco tiempo estaba borracho. Lo más desconcertante era que no podía explicarse satisfactoriamente su caída. Por lo tanto, regresó donde este médico le preguntó y sin rodeos por qué no se recuperaba. Le suplicó al médico que le dijera toda la verdad, y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Tiene usted la mente de un alcohólico crónico. En los casos en los que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con un estruendo tras él. Preguntó al médico: ¿no hay ninguna excepción? Sí, le contestó el médico, sí la hay. Las ha habido desde tiempos remotos, aquí y allá, de vez en cuando. Algunos alcohólicos han tenido una experiencia espiritual vital. Para mí, estos son casos fenómenos. Parecen ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Según el relato oficial, siguiendo el consejo de Jung, Roland Hazard se vinculó al movimiento Emmanuel y al grupo Oxford a su regreso a los Estados Unidos, después de venir de Suiza. Ambos de origen eclesial protestante. El primero introducido en 1906 y el segundo desarrollado en la década de 1920, o sea, los grupos Oxford. Fueron antecesores inmediatos de Alcohólicos Anónimos, quienes solo se instituyeron como sociedad hasta 1935. Emmanuel y Oxford planteaban la sanación física y psicológica y espiritual a través de la fe, bajo la modalidad de la terapia individual y grupal, uno de sus focos centrales en el alcoholismo, concebido radicalmente como enfermedad. Lo importante de este tratamiento, amigos, es lo siguiente:
Ya lo habíamos manifestado, pero lo vamos a repetir. Roland Hazard nunca se unió posteriormente a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, pero en la narrativa histórica oficial de Alcohólicos Anónimos se le considera como cofundador. Este papel se le atribuye en razón de que una vez regresa a Estados Unidos y es blanco de una experiencia espiritual que finalmente lo cura del alcoholismo, comienza a ayudar a otros alcohólicos, entre quienes se encontraba Evin Throckmorton Thatcher. Evin Thatcher, amigo de infancia y de bebetas de Bill W., él es quien relata todo lo vivido por él y por Roland a su gran amigo Bill W., quien aún era bebedor activo. Al poco tiempo, hacia finales de 1934, mientras se encontraba hospitalizado recuperándose de una de sus crisis alcohólicas, Bill relata haber sido testigo de un despertar espiritual. Se le iluminó la habitación en el hospital Charlestown, especialmente hacia el día 11 de diciembre de 1934, a modo de epifanía que lo motivó a emprender el movimiento de recuperación de Alcohólicos Anónimos gracias a la orientación del médico William Duncan Silver y el texto que llevado por Evin Throckmorton Thatcher, variedades de las experiencias religiosas de William James, que le ayudó a comprender el fenómeno por el cual había atravesado. Esta práctica de comunicación y rescate, como en forma de bola de nieve, se denomina pasar el mensaje y constituye el último de los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. El intercambio epistolar de 1961 entre June y Bill W. gira en torno al papel fundamental que ambos atribuyeron a la experiencia espiritual en el proceso de sanación psíquica, en este caso del alcoholismo. Dice Bill a June en su carta: aunque seguramente usted ha oído de nosotros, dudo de si es consciente de que cierta conversación que tuvo alguna vez con uno de sus pacientes, un señor Roland H., en los tempranos de 1930, desempeñó un rol crítico en la fundación de nuestra confraternidad. Usted le dijo francamente que era un caso desahuciado desde el punto de vista médico y psiquiátrico. Esta cándida y modesta afirmación de su parte fue, más allá de toda duda, la piedra fundacional sobre la cual nuestra comunidad se ha venido construyendo. Cuando Roland Hazard le preguntó si había otra esperanza, usted le dijo que podía haber una si él se convertía en un sujeto de una experiencia religiosa o espiritual. En síntesis, una conversión auténtica. En esta misiva, Bill W. no solo involucra a Carl June en la genealogía de Alcohólicos Anónimos, cuando lo califica como piedra angular de la confraternidad. Detrás de sus letras existe la intención de enarbolar la relación psicoanalítica de June y Roland Hazard con un acontecimiento que representa tanto el origen de una sociedad terapéutica como de un modelo explicativo y de tratamiento de una entidad patológica, como fue definido el alcoholismo. Vemos cómo Bill insiste en ubicar en su narrativa histórica el punto cero de emergencia de los atributos centrales de dicha entidad, todos apuntados por las palabras de June: su condición de enfermedad, su naturaleza crónica e incurable, y su dimensión física, psicológica y espiritual. Básicamente han sido muchos los aspectos de ayuda de este encuentro entre June y Roland Hazard, pero tenemos que dejar acá, queridos amigos, porque podemos hacer un tratado de este artículo, pero realmente hay que continuar con la exposición. Nuestro segundo eslabón, Franz Nathanael Buchmann y el reverendo Sam Schumacher. Franz Buchmann nació el 4 de junio de 1878 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, y murió el 6 de agosto de 1961 en Alemania. Fue un protestante cristiano evangelista que fundó el grupo Oxford, conocido como Real Memorial desde 1918 hasta el 2001, y con iniciativas de cambio. Franz Buchmann fue condecorado por los gobiernos francés y alemán por su contribución a la reconciliación para la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se origina prácticamente entre Alemania y Francia inicialmente, y él ayudó a que ellos los dos se conciliaran. Ese le valió un reconocimiento mundial.
Aquí está Frank Buchmann con algunos estudiantes del Penn Stack en el campus Bill Pitt. Esto es en Inglaterra. Aquí lo vemos con el obispo Logan Helbert en China. Frank Buchmann. Bueno amigos, ¿cuál es la contribución de Frank Buchmann y de los grupos Oxford para la fundación de Alcohólicos Anónimos? Frank Buchmann era de la iglesia pentecostal en Pensilvania, Estados Unidos. Era pastor de la iglesia de Pensilvania y tenía unas casas de paso para ayudar a la gente necesitada, para que fuera y se bañara, para que comiera, alojamiento, durmieran ahí, etcétera. Pero esas casas eran patrocinadas por 5 fideicomisarios. Los fideicomisarios vieron que esas casas no ayudaban nada al apostolado, que la gente solamente se aprovechaba de la generosidad brindada por la iglesia, que no tenía ningún fundamento estar ayudando a esas personas vagas, que no aprovechaban lo que se les estaba dando. Y deciden bajar la ayuda que le están dando a Frank Buchmann para su iglesia y bajan los aportes al 50%. Con el 50% de los aportes las casas no podían funcionar. Frank Buchmann se encolariza, se pone bravo, se embejuca, deja tirada las casas de paso, deja tirada la iglesia pentecostal y se la entrega a sus fideicomisarios y se va para Inglaterra. Estando en un paradero de bus en Inglaterra, hay una señora que tiene un conflicto con una persona cercana a ella y dice: yo debo perdonar a esta persona porque el que está en la cruz de Cristo debe perdonar todo, y en la cruz de Cristo se puede realizar todo acto de perdón y todo acto de reconciliación. Dice Frank Buchmann: si ella no debe ser pastora de ninguna iglesia y decide perdonar en la cruz de Cristo, yo que he sido más estructurado en los principios de la fe, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Yo qué estoy haciendo? Y manda una carta a sus fideicomisarios pidiéndole perdón por las ofensas y los agravios causados, y decide volver a rearmar sus grupos religiosos, pero se da cuenta de que los estudiantes de la Universidad de Oxford también tienen sus decadencias morales y espirituales y que necesitan una ayuda. Crea los grupos Oxford en honor a los estudiantes de la Universidad de Oxford, y posteriormente este grupo es desplegado por todo el planeta, incluyendo Estados Unidos. Estos grupos son muy importantísimos porque recordemos que ahí llega Roland Hazard, llega Evie Thatcher y luego llega Bill W. y aprende muchos principios que son aplicados dentro de la comunidad del Alcohólicos Anónimos. Por eso es la importancia de Frank Buchmann y los grupos Oxford. Los grupos Oxford practicaban la rendición absoluta, una guía espiritual, una vida de fe y de oración. Tenían 4 absolutos: absoluta honestidad, absoluto desinterés, absoluta pureza y amor absoluto. Esto también es tomado en parte de Alcohólicos Anónimos. Lo importante de los grupos Oxford era que llevaban agresivamente el mensaje a otros. Ellos no se quedaban con lo que aprendían del Evangelio, lo llevaban a otras personas, mantenían pendientes de transmitir el mensaje a otras personas. La honestidad la sacan de la Biblia de Juan capítulo 8 versículo 44, la pureza de Mateo capítulo 5 versículos 29 y 30, el desinterés de Lucas capítulo 14 versículo 33 y el amor de Juan capítulo 13 versículo 34, la frase muy conocida por Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sumado a los absolutos, también practicaban un tipo de confesión que llamaban compartimento. Al hacer enmienda por los daños que habían causado, que le llamaban restitución, tenían una profunda convicción del valor de su tiempo callado, un tiempo callado que ellos llamaban, y una meditación a la que se dedicaban tanto los grupos como los miembros individuales para buscar orientación de Dios en todos los aspectos grandes y pequeños de su vida. Esto fue lo que le dijo Evie Thatcher a Bill cuando se encontraron en su casa de Nueva York, que Bill lo estaba esperando con una jarra de ginebra en noviembre de 1934. Dice: me di cuenta de que no podía dirigir mi propia vida.
Tuve que ser sincero conmigo mismo y con otro ser humano. Tuve que hacer restitución a quienes yo había causado daño. Tuve que rezar a Dios para que me diera orientación y fortaleza. Aunque no estaba seguro de que Dios existía, creí en el Dios de los que sí creían como ejercicio. Y después de haberme esforzado diligentemente por hacer estas cosas, descubrí que se me había quitado el ansia de beber alcohol. Este fue el gran mensaje de nuestro amigo David Tromonto Thatcher a Bill una vez tuvo su encuentro y después de que Roland Hazard le había pasado el mensaje de los grupos Oxford a David Tromonto Thatcher. Recordemos lo que dice Bill en el libro Transmítelo de Alcohólicos Anónimos en la página 112 de la edición de 1984. Dice: Roland grabó en él los 4 principios de los grupos Oxford: honestidad absoluta, pureza absoluta, desinterés absoluto, amor absoluto. En particular recomendaba fuertemente la honestidad absoluta, dijo Evie. Honestidad contigo mismo, honestidad con tus semejantes, honestidad con Dios. Y él mismo guía estas cosas y de esta manera, con su ejemplo, me hizo creer en ellas otra vez como cuando era joven. Básicamente esta es la contribución de los grupos Oxford con la fundación de Alcohólicos Anónimos. Que llega Roland Hazard le pasa el mensaje de los grupos Oxford a Evie Tromonto Thatcher. Evie Tromonto Thatcher le pasa el mensaje de los grupos Oxford a Bill W. Bill conoce al reverendo Sam Schumacher. El reverendo Sam Schumacher sigue como guía espiritual y le ayuda a acomodar los 6 pasos de los grupos Oxford a los 6 pasos de Alcohólicos Anónimos para que luego, por una inspiración divina, Bill los convirtiera en 12 pasos. Dice así: durante los 3 años siguientes a la recuperación del Dr. Bock, nuestros crecientes grupos de Akron, Nueva York y Cleveland iban elaborando el llamado programa de palabra de nuestros días pioneros. A medida que empezamos a formar una sociedad distinta del grupo Oxford, comenzamos a denunciar nuestros principios más o menos así, con la ayuda del reverendo Sam Schumacher. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Logramos ser sinceros con nosotros mismos. Logramos ser sinceros con otra persona en quien depositamos nuestra confianza. Hicimos reparaciones por los daños causados a otros. Trabajamos para ayudar a otros alcohólicos sin exigir prestigio o dinero. Y rezamos a Dios para que nos ayudara a hacer estas cosas lo mejor que pudiéramos. Estos son los 6 pasos iniciales que hicieron Sam Schumacher, Bill W. en copia de los grupos Oxford, de los 6 pasos que tenían los grupos Oxford. Pero recordemos que por una inspiración divina en media hora, Bill lo convierte en 12 pasos para ponernosla más fácil, más entendible y ajustados a los principios de Alcohólicos Anónimos, especialmente con que no importa qué religión traigas para que puedas ser parte de Alcohólicos Anónimos. Vea, el reverendo Sam Schumacher. El reverendo Sam Schumacher era pastor de la Iglesia Episcopal del Calvario en Nueva York, donde dirigió el grupo Oxford allí. También fue un gran amigo de Alcohólicos Anónimos en sus inicios. El tercer eslabón, ya lo hemos mencionado en esta charla, nuestro gran amigo Edwin Tromorton Thatcher. Edwin Tromorton Thatcher recibió el mensaje de los grupos Oxford de Roland Hazard. Roland Hazard, como sabemos, se sometió al tratamiento con Carl Gustav Jung y venía de Suiza. Edwin era amigo de la juventud de Bill W. y le pasa en noviembre de 1934 el mensaje a Bill W. sobre los grupos Oxford, y esto ayuda prácticamente a que se inicie a gestar lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos ya como tal. En el libro Transmítelo de Alcohólicos Anónimos, en la edición de 1984, que es la que estoy trabajando, en la página 109, dice Bill: así se encontraba Bill en una inhóspita mañana en noviembre de 1934, cuando sonó el teléfono. Tomó el auricular y escuchó la voz familiar de un buen amigo de bebida, Evin T. No se habían visto desde hacía 5 años, cuando juntos inauguraron el aeropuerto de Manchester. Evie estaba en Nueva York y había oído sobre la última dificultad de Bill,
¿Podría ir a Brooklyn para verlo? 2 noches después, Evan y Bill estaban sentados ante la mesa de la cocina en Clinton Street 182. Entre ellos estaba una jarra de ginebra y jugo de piña. Pero Bill estaba bebiendo solo. A este no le agradaba mucho el jugo de piña con su ginebra, pero pensó que Lois se disgustaría menos si llegaba y los encontraba bebiéndola sola. Evie se veía diferente, tenía un nuevo aspecto, y Bill lo notó en el momento en que entró a la puerta y le dio la bienvenida a su amigo. Secretamente se había alegrado de no tener que compartir su preciosa ginebra, y también se encontraba sorprendido. Surgió su curiosidad y le preguntó: Evie, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué significa todo esto? Mirando diferente a Bill a través de la mesa, Evie respondió: tengo religión. Posteriormente él dijo que muy bien Evie podría haberlo golpeado en la cara con un con un estropajo mojado. Tener religión era la última cosa que le interesaba a Bill, aunque algunos años antes había hecho un intento de estudiar ciencia cristiana como ayuda para fortalecer su fuerza de voluntad. A pesar de todo, evidentemente a Evie le estaba funcionando la religión, y lo último que Bill había oído de Evie era que estaba a punto de ser internado en el manicomio del estado de Brattleboro, y en lugar de esto estaba ahí en la propia cocina de Bill, sobrio y mostrando una confianza que no había exhibido en años. Bill tenía que saber más. Ahí es cuando Evie Tomonto Thatcher le comenta cómo fue que recibió el mensaje de parte de Roland Hazard cuando estaba en la casa materna y paterna, y cómo había pasado el mensaje Check y Zebra y Roland Hazard a Evie Tomonto Thatcher. Básicamente esa es la contribución de nuestro amigo Edwin Morton Thatcher, que ayudó a la formación de Alcohólicos Anónimos. Edwin Morton Thatcher nació el 29 de abril de 1896 y murió el 21 de marzo de 1966, comúnmente conocido como Evie T. Era un amigo de beber de Bill W. y más tarde el patrocinador de Alcohólicos Anónimos. Se le atribuye la introducción de Wilson a los principios iniciales de Alcohólicos Anónimos. No tardaría en desarrollarse como un alcohólico que habla con otro, y la de June, tesis que fue aprobada junto a Roland, peligro, y a su vez Thatcher, que el alcoholismo puede ser curado como una auténtica conversión. Es decir, Evie T pasó el legado de los grupos Oxford a William Griffith Wilson, que básicamente es la contribución que se le reconoce en Alcohólicos Anónimos. Bill Wilson y Evie Thatcher, una fotografía ahí para el recuerdo y la posteridad. En el mismo texto de Transmítelo, en la página 113, se narra: Evie había narrado su sencilla historia sin una pizca de evangelio. Aunque Bill continuó bebiendo, la visita de Evie ocasionó que algo cambiara dentro de él. Lo bueno de lo que había dicho se adhirió a mí también, que a partir de ahí, en ningún momento que estuve despierto pude apartar de mi mente a ese hombre y su mensaje, recordó. Pronto estuvo hablando con Lois acerca de la visita de Evie, al llegar ella a casa después del trabajo. Como pasaban los días, Bill continuó bebiendo y se trabó en un diálogo interior consigo mismo. Admitió que para él tenía sentido un inventario despiadado, sin importar lo difícil que pudiera ser esa honestidad. Pero la plática de Evie sobre Dios contradecía todo aquello en lo que Bill creía. Recordó los momentos de gran intensidad espiritual. Uno de ellos era la experiencia de la Catedral de Winchester, cuando vio que había una placa de un granadero que había muerto por beber jarra de cerveza, pero no podía aceptar lo que enseñaban las organizaciones religiosas del mundo.
El único hecho que no podía negar y al que no podía escapar era que Evie estaba sobrio, mientras que él, Bill, estaba borracho. Evie regresó pocos días después y trajo con él a Chuck C. Este es un miembro activo del grupo Oxford, también que le había pasado el mensaje a Evington Morton Thatcher. Aquí vemos la tumba de Evie Thatcher, que lamentablemente es un hecho natural del ser humano, pero que no nos gustaría que eso hubiese llegado. Pasamos a nuestro cuarto eslabón, Jean Newton. Jean Newton es una persona que no es conocida dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, sí es conocido dentro de la literatura de los grupos Oxford, especialmente en Akron, Ohio, y es una persona importante en los acontecimientos desarrollados para que se diera la gran cadena de Alcohólicos Anónimos en este pequeño detalle. Jean Newton es el hombre de negocio de los grupos Oxford en Akron, Ohio, con el reverendo Walter Toombs. Él, hacia el año de 1933, organiza la ida de Frank Buchman, Sam Schumacher y 30 personas más a Akron, Ohio, para que se despliegue el movimiento de los grupos Oxford en Akron, Ohio. ¿Por qué es importante este movimiento? Gracias a esa gestión de Jean Newton, se formalizan los grupos Oxford en Akron, Ohio, a cargo del reverendo Walter Toombs, y esto hace que Walter Toombs esté en Akron, Ohio en 1935, que ya haya llegado a los grupos Oxford Henrietta Sutherland, que es la persona que llama a Bill a su casa esperando organizar la entrevista entre el Dr. Buck y Bill. Es difícil que una persona extraña invite a otro extraño a su casa, pero por ser del grupo Oxford y por aplicar la generosidad sin esperar nada a cambio, lo invita a la casa en Akron, Ohio, en el mayo de 1935. También hace que Henry y Clarence Williams pertenezcan a los grupos Oxford, que fueron personas muy importantes en los inicios de Alcohólicos Anónimos, porque prestaron su casa para las primeras reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y además, también la vinculación de todo este grupo hace que Walter Toombs conteste el teléfono a Bill W. en el mismo mes de mayo de 1935, cuando Bill se encontraba en el Hotel Mayflower y pensaba entrar al lobby a tomarse una ginger ale, que muy posiblemente hubiese llegado a beberse sus primeros tragos de ginebra y haberse emborrachado y se nos hubiese acabado la comunidad. Bill se encontraba en 1935 en un viaje de negocios de una juguetería, que también depende de otro acontecimiento histórico que se dio por la calle de la Bolsa de Nueva York. Entonces Jean Newton es importante porque organizó esto. Él es un catalizador que ordenó al grupo Oxford en Akron, Ohio, cuando apareció Bill en 1935. Gracias a la gestión de Jean Newton ya estaba organizado ese grupo Oxford. Jean Newton hizo posible las relaciones entre Henrietta Sutherland, Walter Toombs, que era el reverendo de los grupos Oxford en Akron, Ohio, Albert Firestone, Russell, Sam Schumacher, Bram Buchman, T. Henry y Clarence Williams, Annie y el Dr. Buck, que también pertenecieron a los grupos Oxford. Jean Newton básicamente lo que hace es organizar en enero de 1933 que Frank Buchman, liderando un equipo de 30 hombres y mujeres, descendiera en Akron, Ohio por primera vez para dar testimonios en el Hotel Mayflower de Akron y en las iglesias, e iniciar a la gente del pueblo en las experiencias de los grupos Oxford. Aquí podemos ver claramente la entrada de Jean Newton con los Firestone y un grupo de la iglesia episcopal de Toombs para influir en la elección de Akron como sede de esta empresa en lugar de cualquier otra ciudad. Si no hubiera sido Jean un miembro de este equipo de negocios en Akron, es muy poco probable que alguna vez Buchman hubiese elegido a esta pequeña ciudad, un lugar desconocido, para que prosiguiera sus esfuerzos evangelísticos. Jean fue el portavoz de Buchman, quien lo introdujo en todos los asuntos de esa semana en Akron, Ohio, Estados Unidos. Clarence Williams estaba allí y se unió al grupo Oxford
junto con T. Henry Williams y comenzó a asistir regularmente a las reuniones. Casi al mismo tiempo, una mujer llamada Henrietta Seiberling, que es la persona que hace posible la reunión y el encuentro entre Bob y Bill, y era esposa de John Seiberling. Esta persona pues se separaron por problemas familiares, pero ella Henrietta volvió a los grupos Oxford y asistió a las primeras reuniones en el Hotel Mayflower. Ella fue una mujer llamada y conectada y en comunicación con Annie Smith, la esposa del Dr. Bob. Esos hechos fueron muy importantes. Vea, si no existieran los grupos Oxford en Akron, muy posiblemente el reverendo Walter Tull no hubiera contestado el teléfono, no le hubiera dado los teléfonos de las personas que le dio, y especialmente el teléfono de Henrietta Seiberling. No hubiese sido posible la reunión entre Bill y Bob que dieron origen al programa Alcohólicos Anónimos. Importantísimo que este hombre hubiera gestado los grupos Oxford en Akron, Ohio. Nuestro quinto eslabón, el reverendo Walter Tull, era quien dirigía los grupos Oxford en Akron, Ohio. Reverendo Walter es de la iglesia episcopal en Akron, Ohio. Participa activamente en la organización de las reuniones de Akron. Tull era pastor y fue un participante importante en los acontecimientos que llevaron a Frank Buchman a Akron, Ohio en 1933. Pronto dio lugar a la fundación de Alcohólicos Anónimos. En 1935, Bill W. habla por teléfono con el reverendo Walter Tull cuando se encontraba en mayo de 1935 en el Hotel Mayflower, y estaba aburrido porque no se le había dado el negocio de la juguetería por el cual lo habían enviado de Wall Street, y estando ahí pensó beberse un trago, pero primero llamó para no tener remordimientos de conciencia. Le contesta el reverendo Walter Tull de una cartilla de sitios religiosos que estaba ahí en la parte inferior del teléfono. Le contesta y le da 10 teléfonos. El último teléfono es de Henrietta Seiberling, y ella lo invita a la casa y hace posible la reunión el 12 de mayo de 1935 entre Bill y Bob. Importantísimo. Contestó el teléfono, tuvo en cuenta los grupos Oxford, y gracias a toda esta gesta que había con mucha anticipación, sea una reunión importante para la fundación de Alcohólicos Anónimos. Desde luego, importantísimo nuestro sexto eslabón, Henrietta Booker Seiberling. Nace en Kentucky el 18 de marzo de 1888 y murió en 1979 a la edad de 91 años, sin recibir el reconocimiento público por su papel en la fundación de Alcohólicos Anónimos, y con una creencia firme de que los alcohólicos se curaban a través de un programa espiritual. Fue miembro activa de los grupos Oxford, la organización de reuniones y la difusión de los principios, la literatura y las prácticas de este movimiento. También fue la que hizo posible que el Dr. Bob se interesara en las reuniones del grupo Oxford y el encuentro entre el Dr. Bob y Bill W. el 12 de mayo de 1935. Esta fotografía es la casa de Henrietta en Akron, Ohio, donde el 12 de mayo de 1935 fue posible la reunión entre Bill y Bob a las 5 de la tarde. Reunión que decía Bob, ojalá que no demore más de 15 minutos, y ustedes saben que se demoró 6 horas, hasta las 11 de la noche. Otra fotografía de Henrietta Seiberling. Importantísimo esa contribución de doña Henrietta en la formación de Alcohólicos Anónimos. Invitó a un desconocido a su casa por una llamada telefónica, gracias a que practicaba los principios de los grupos Oxford: servir sin esperar nada a cambio. Nuestro séptimo eslabón, yo creo que el eslabón más importante de los que hemos venido mencionando, importantísimo, William Duncan Silver, era quien tenía el programa de Alcohólicos Anónimos en su cabeza. No lo podía ejecutar, no lo podía llevar a cabo porque no era enfermo alcohólico, y un alcohólico solamente le cree a otro alcohólico por la identificación. Él había tratado a más de 30.000 alcohólicos, sabía cómo pensábamos los alcohólicos, cuál era la naturaleza de la enfermedad, dio el concepto de la enfermedad que hasta nuestros días se mantiene. Indujo a Bill,
le inyectó todo ese conocimiento que tenía acerca del alcoholismo. Lo supo orientar cuando su despertar espiritual el 11 de diciembre de 1934. Mejor dicho, este señor le debemos el cielo y la tierra a su contribución para la creación de Alcohólicos Anónimos. William Duncan Silver nació en 1873. Murió en el año de 1951. Doctor en medicina, especialista en el tratamiento del alcoholismo. Fue director del Hospital Charles Levittown, especializado en la drogadicción y el alcohol de la ciudad de Nueva York en la década de los 30. Tiempo durante el cual Bill Wilson, futuro cofundador del movimiento de ayuda mutua de Alcohólicos Anónimos, fue admitido en 3 ocasiones. Bill llegó por primera vez al Hospital Charles Levittown en el otoño de 1933. Recordemos que ese hospital quedaba en el 293 del Central Park del West. Luego fue por segunda oportunidad, después de casi un año estar ahí en tratamiento, a mediados del verano de 1934. Y luego regresa en diciembre de 1934, que fue su último ingreso en el Hospital Charles Levittown. Fue el primer amigo de Alcohólicos Anónimos, el Dr. William Duncan Silver, en el campo de la medicina. Trató a Bill, al principio lo acompañó durante su experiencia espiritual en el Hospital Charles Levittown. Tuvo más fe en la comunidad que los mismos alcohólicos. Animó y apoyó públicamente a Alcohólicos Anónimos cuando Alcohólicos Anónimos era desconocida. Entregó prácticamente su fe, su nombre, su honor, su fama a Alcohólicos Anónimos. Había podido perder porque donde Alcohólicos Anónimos no hubiera triunfado como triunfó, él también hubiera caído con la comunidad, pero dio mucha fe y mucha esperanza en nuestra comunidad cuando era muy desconocida y nos proporcionó el conocimiento acerca de la naturaleza de nuestra enfermedad con las palabras alergia física más obsesión mental. Escuchemos lo que dice nuestro libro Transmítelo, edición de 1984, en la página 118. Ahora Lois y él estaban esperando el final. Ahora no queda nada por delante más que muerte y locura. Este era el final, era el trampolín. La horrible oscuridad se había vuelto completa, dijo Bill. En la agonía del espíritu, una vez más pensé en el cáncer del alcoholismo que ahora me había consumido la mente y el espíritu, y pronto el cuerpo. Ante él se abría el abismo. En su impotencia y desesperación, Bill gritó: haré cualquier cosa en absoluto. Había alcanzado un punto de desinfle total, extremo, un estado de rendición completa, absoluta. Sin fe ni esperanza gritó: si hay un Dios, que se manifieste. Lo que sucedió a continuación fue electrizante. De pronto mi cuarto resplandeció con una indescriptible luz blanca. Se apoderó de mí un éxtasis más allá de toda descripción. Toda la alegría que había conocido era tenue en comparación con esto. La luz, el éxtasis, durante un tiempo no estuve consciente de nada más. Luego, visto con los ojos de la mente, estaba ahí una montaña y yo estaba de pie en su cumbre, en donde soplaba un gran viento que no era de aire, sino de espíritu. Con una fuerza grande y pura soplaba a través de mí. Entonces llegó el pensamiento resplandeciente: eres un hombre libre. No sé en absoluto cuánto tiempo permanecí en este estado, pero por último la luz y el éxtasis descendieron gradualmente y de nuevo vi la pared de mi cuarto. Al estar más calmado, me embargó una gran paz acompañada de una sensación difícil de describir. Llegué a estar gradualmente consciente de una presencia que parecía un verdadero mar de espíritu vivo. Reposé en las playas de un nuevo mundo. Esto, pensé, debe ser la gran realidad, el Dios de los predicadores. Saboreando mi nuevo estado, permanecí en él durante largo tiempo. Parecía que estaba poseído por el absoluto y se profundizó la curiosa convicción de que, sin importar qué tan equivocadas parecieran estar las cosas, no había ninguna duda de la realidad fundamental del universo de Dios. Por primera vez sentí que realmente pertenecía, supe que era amado y a mi vez podía amar. Agradecí a mi Dios que me había dado un vislumbre de su yo absoluto. Incluso
aunque era un peregrino en un camino incierto, no necesitaba preocuparme más porque había vislumbrado el gran más allá. Ese es el despertar espiritual de Bill, que el Dr. William Duncan Silver le ayuda a entender. Y eso sucedió cuando él estaba interno en diciembre de 1934 en el hospital Charles B. Town. Y sin embargo, Bill pues tenía sus interrogantes acerca de ese despertar espiritual y le preguntó al doctor William Duncan Silver si le dijo: doctor, ¿esto es real? ¿Todavía estoy completamente cuerdo? Eso está en el capítulo 6 del texto Transmítelo, en la página 120. Y dice: Bill agradeció siempre a Silver la respuesta: sí, mi muchacho, estás cuerdo, completamente cuerdo. Según mi juicio, has sido sujeto de alguna gran vivencia psíquica, algo que yo no comprendo. En los libros he leído de cosas así, pero nunca he visto antes una por mí mismo. Has tenido una especie de conversión espiritual. Sea la que fuere la experiencia, dijo, ya eres un individuo diferente, así que, mi muchacho, mejor te me aferras a lo que tienes ahora, es mucho mejor a lo que tenías hace un par de horas. Esa respuesta fue importantísima, porque donde le digan a Bill que está loco se nos daña el programa. Supo el doctor William Duncan Silver orientar a Bill. Aquí vemos al doctor William Duncan Silver con uniforme en la Primera Guerra Mundial. Esta es Antonieta, esposa del doctor Silver. El doctor Silver en sus años avanzados. Y lamentablemente lo que hemos venido diciendo, lo que no nos gustaría que sucediera, pero que sucede lamentablemente como seres humanos, la tumba del doctor William Duncan Silver, 1873-1951. Este es un recetario de los que utilizaba el doctor William Duncan Silver en el hospital Charles B. Town. Póngale cuidado a lo que dice Bill. Finalmente un día el doctor Silver me cortó las alas y me hizo ver las cosas en su justa proporción. Me dijo: Bill, ¿por qué no dejas de hablar tanto de aquella experiencia de luz arrolladora? Parece una locura, aunque sigo convencido de que una mejor moralidad es la única cosa que hará posible recuperarse verdaderamente a los alcohólicos. Creo que estás empezando la casa por el tejado. Lo cierto es que toda esta exhortación moral no tendrá el menor efecto en los alcohólicos hasta que no se convenza de la necesidad de reconocerla. En tu lugar, les expondría primero los hechos médicos, aunque nunca me ha servido para nada el explicarle las funestas consecuencias de su enfermedad. Es posible que tuviera otros resultados si tú, una vez alcohólico desahuciado, fueras quien les anunciara las malas noticias. Debido a que tú te identificas naturalmente con los alcohólicos, es posible que les puedas tocar como yo no lo puedo hacer. Háblales de las duras realidades médicas primero, y hazlo despiadadamente y sin rodeos. Puede que así se hablan de su resistencia hasta tal punto que puedan aceptar los principios que realmente les ayuden a recuperarse. Esto me hace a mí entender que el programa estaba en cabeza del doctor William Duncan Silver. Le dice de los hechos médicos, que se identifiquen, que saben que la recuperación es una buena moralidad. Y le da todas las herramientas a William Griffith Wilson, o sea, a Bill W., para el programa de Alcohólicos Anónimos. Le dice: no hable de su experiencia, no trate de evangelizar a los borrachitos, que ellos lo que menos quieren es de evangelización. No les hable de la parte espiritual primero. Identifícalos con la enfermedad, enséñale los hechos médicos y hazlo despiadadamente y sin rodeos. O sea, le da todas las herramientas a Bill. O sea, William Griffith Wilson no había hecho el programa porque él no era alcohólico, pero de haberlo sido, muy posiblemente que tenía el programa en la cabeza era el doctor William Duncan Silver, porque había tratado a más de 30.000 alcohólicos y sabía qué era la dolencia y lo que nosotros sufríamos. Nuestro octavo eslabón, William James. William James es la persona que escribe el libro Variedades de las experiencias religiosas. Este libro, Variedades de las experiencias religiosas, fue un libro que le entregó Evan Morton Thatcher a Bill W. cuando estaba
hospitalizado en el hospital Charles Levittown de Nueva York, y fue que le sirvió a Bill para comprender qué era lo que había sucedido. Dice Evie que llegó a verlo al tercer día, no estaba del todo preparado para la descripción de Bill sobre lo que le había sucedido. Él no había visto luces brillantes ni estado de pie en la cumbre de una montaña, pero llevó a Bill un libro que le ofreció una clarificación más amplia. Eran las variedades de las experiencias religiosas de William James. Evie no lo había leído, pero se lo habían recomendado a los miembros del grupo Oxford. Bill dijo que empezó a leerlo al momento en que Evie se fue, y era difícil seguirlo. James, un profesor de Harvard y padre fundador de la psicología estadounidense, había hecho un análisis detallado de un amplio número de experiencias religiosas o de una conversión. El material había sido desarrollado en primer lugar para la serie de conferencias del Guildford de Edimburgo de 1901 y 1902. Tenía una percepción del tipo más agudo acompañado de una comprensión humanitaria, recordó Bill. El objetivo de James era mostrar que estas experiencias de conversión tenían validez y valor. Conforme lo leía Bill, sus propios poderes de razonamiento le ayudaron a extraer algunas ideas importantes del denso e intrincado texto. Vio que todos los casos descritos por James tenían ciertos denominadores comunes, a pesar de las diversas formas en que se habían manifestado. Para Bill, estas percepciones llegaron a ser importantes para pensar acerca de la situación del alcohólico y de su necesidad de ayuda espiritual. Posteriormente diría que James, a pesar de llevar a largo tiempo en la tumba, había sido un fundador de Alcohólicos Anónimos. De los tres denominadores comunes en las historias de los casos, el primero era la calamidad. Cada una de las personas descritas por James había enfrentado la derrota completa en alguna área vital de su vida. Todos los recursos humanos habían fracasado para resolver sus problemas. Cada una de las personas había estado completamente desesperada. El siguiente punto común era la admisión de la derrota. Cada uno de los individuos reconocía su propia derrota como completa y absoluta. El tercer denominador común era recurrir a un poder superior. Este grito pidiendo ayuda podía tomar muchas formas y podía ser o no ser en términos religiosos. Las respuestas variaban de la misma manera. Algunos tenían experiencias relampagantes, como la de San Pablo en el camino del Damasco. Otros tenían experiencias de transformación lenta, gradual. Sin embargo, cualquiera fuera el tipo de la experiencia, llevaba al sufriente a un nuevo estado de conciencia y así abría el camino para la liberación de los viejos problemas. Esto fue muy importante porque ayudó a Bill a comprender su propio alcoholismo, ayudó a Bill a sacar algunas ideas que nosotros practicamos dentro de Alcohólicos Anónimos, como la derrota total, a reconocer su error, a acudir al poder superior, y ayudó a entender que él no estaba loco con el despertar espiritual que había tenido el 11 de diciembre de 1934, cuando tuvo el despertar espiritual que se le alumbró toda la habitación. Y fue importante, un libro decisivo para la fundación de Alcohólicos Anónimos. William James nació el 11 de enero de 1842 en Nueva York, Estados Unidos, y murió en agosto de 1910 en Estados Unidos también. Filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fundador de la psicología funcional. Fue hermano del escritor Henry James. Fue importantísimo este texto para nuestra hermosa comunidad de Alcohólicos Anónimos. Varios aspectos hemos sacado de ahí. William James en una edad más avanzada, la firma de William James y la portada del libro Variedades de la experiencia religiosa. Es una de las portadas, porque han habido portadas de todos los colores. Tomo 2, vea. Y básicamente pues lo que extrajo Bill de este libro y lo que decía el libro, pues ya lo hemos expuesto de la lectura que hicimos del libro Transmite. Aquí hay que tener en cuenta que el libro de William James es basado en experiencias de hombres cultos, de hombres poderosos, personas que no se les puede meter una ideología tan fácilmente, que escudriñan, que investigan, que saben en qué es lo que están creyendo, y tarde que temprano terminan creyendo que su vida fue un fiasco, que tienen que rendirse totalmente
que tienen que creer en un poder superior y cambiar su forma de vida. Básicamente, tomado de este texto, es que el hombre culto también tiene su despertar espiritual. Ahí vemos algunas reflexiones tomadas del libro. Toma la vida de San Agustín, por ejemplo, que fue un pecador y que luego se convirtió. El fenómeno de la conversión, de la santidad, ¿sí? Y cómo la gente es escéptica, mística, y cómo de una u otra manera hay despertar espiritual también en los hombres poderosos. Él no cree mucho en la inmortalidad personal, pero sí cree en el aspecto espiritual del ser humano. Dice que la vida religiosa hace que el ser humano sea excepcional, pero él no habla del creyente religioso corriente. Observa las prácticas religiosas convencionales de su país, ya sea budista, cristiano, mahometano, porque la religión la hicieron los otros, le fue comunicada por tradición, definidas en formas establecidas por imitación y conservadas por la costumbre. La religión es así, pero la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Por eso se dice que un hombre puede ser espiritual, así no tenga religión. El noveno eslabón, importantísimo para la fundación de Alcohólicos Anónimos, la caída de la bolsa de Nueva York en el Wall Street. Esto es conocido como el Big Bang. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro o Big Crack, se inició la mayor crisis mundial que el capitalismo haya conocido jamás. Todo empezó con la caída en picada del precio de los valores que se cotizaban en la bolsa de Wall Street en Nueva York. La bajada masiva del valor de las acciones arruinó a muchísimos inversionistas, cerró empresas y bancos, condenó a paro a millones de personas y debido al efecto dominó trasladó el mismo problema a muchísimas naciones. Se dice que esto fue un problema iniciado por los Morgan, los Rockefeller y los Rothschild de Estados Unidos, que son los dueños de los bancos más importantes como el Citibank, como la banca mundial. Ellos sacaron todo el dinero de las acciones y de los bancos, originaron la quiebra y luego compraron bancos a precio de huevo y empresas a precio de huevo y se quedaron con el capital norteamericano. Algo estratégicamente pensado por ellos y las repercusiones fueron gravísimas para los países en desarrollo como para los países desarrollados. Especialmente hubo mucha crisis en Europa, que se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial y conoció una nueva etapa de miseria a consecuencia del ascenso de los movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda. Se llega a esta situación por la superproducción. O sea, hay mucha mercancía, se venden acciones porque las empresas están produciendo mucha mercancía y se dice que hay ventas que tienen buena solidez. Eso se llama especulación, pero la realidad era que no había quien vender porque los países que le compraban, especialmente los europeos, lo único que les interesaba era la reconstrucción de sus países. Y esta información era manejada por las familias poderosas de Estados Unidos. Ellos sacaron el dinero, crearon más pobreza y luego compraron las empresas que se quebraron. Bill W. en aquella época bebía para soñar que tenía poder y que era el director de grandes empresas. Eso hubiese sido posible si no hubiese sido por la crisis de 1929, cuando se desvaneció. Aunque debía miles de dólares, no pensaba en lanzarse por la ventana como mucha gente lo hizo a causa de la bancarrota financiera. Cree que puede construirlo todo una vez más. No lo logró, pues su obsesión alcohólica yo había condenado de manera que comenzara a hundirse y se convierte en un indeseable en el Wall Street. Desacreditado por todas partes, ya no tenía dinero ni sobriedad. Finalmente llega a un estado en que ya no bebía para tener sueños de poder, bebía para ahogar sus penas y olvidar. Vea lo que hizo la caída de la bolsa de Nueva York en Bill. El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. La dosis cotidiana de Bill era de 2 a 3 botellas de ginebra de fabricación casera. Algún pequeño negocio le proporcionaba algunos dólares con los que pagaba sus deudas en tiendas de licores.
Empezó a despertar tembloroso. Para calmarse bebía una copa de ginebra seguida de media docena de botellas de cerveza. Tomó la firme resolución de dejar de beber para siempre, pero poco después nuevamente llegó borracho a su casa. Es internado por conducto de su cuñado, el cuñado de Bill llamado Leonard Strong. Es quien lo recomienda en el hospital Charlestown. Y es internado, conoce al doctor William Duncan Silver gracias a esta depresión que tenía, quien le revela cómo la voluntad del alcohólico se habilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor. El doctor William Duncan Silver también resultó afectado por la caída de la bolsa de Nueva York. Vean ustedes, también se jodió porque él estaba en el Instituto Neurológico del Hospital Presbiteriano de Nueva York, ganando buen billete, buena plata, ahora conocido como Columbia Presbyterian. Durante un tiempo tuvo un buen sueldo y parecía estar en camino de hacerse millonario, pero en la caída de la bolsa de Nueva York de Wall Street de 1929 perdió sus ahorros. Se vio obligado a aceptar un puesto en el hospital Charlestown. Se llama así porque así se llamaba su propietario y ese le puso el nombre al hospital, Charlestown. Imagínense que el doctor William Duncan Silver se fue a ganar $40 a la semana. Aparentemente un gran revés en su carrera. Esto resultó ser algo de la providencia. No hay mal que por bien no venga. Le lanzó en la carrera de médico especializado en el tratamiento del alcoholismo y la drogadicción. Una consecuencia de esto fue la de tener a William Griffith Wilson como paciente y darle bastantes consejos acerca del alcoholismo, orientarlo en el despertar espiritual y decirle cómo era que debía pasar el mensaje a otros alcohólicos, que no tratara de evangelizarlo, sino que le mostrara los hechos médicos. 10º eslabón, William Griffith Wilson. William Griffith Wilson, hombre, prácticamente el cerebro, la columna vertebral de la Fundación de Alcohólicos Anónimos, quien estuvo hospitalizado durante 3 oportunidades en el hospital Charlestown, que conoció a William Griffith Wilson, que aprendió todo sobre la enfermedad del alcoholismo. Recordemos que la primera vez que estuvo internado en el Charlestown fue en el otoño de 1933. Luego estuvo a mediados del verano de 1934 y regresó hacia diciembre del año 1934 también. Ahí conoce a William Griffith Wilson, aprende sobre la enfermedad del alcoholismo. En el año de noviembre de 1934, con Evie Thatcher, su amigo de juventud y de borracheras, le pasa el mensaje de los grupos Oxford, aprende la parte espiritual de los grupos Oxford. Sumado a esto, afianza esos principios espirituales con el libro Las variedades de las experiencias religiosas de William James. Conoce en Akron, Ohio, en un viaje de negocios que había hecho, enviado por el Wall Street en 1935, en mayo, 12 de mayo de 1935, conoce al doctor Buck y descubren el sistema de Alcohólicos Anónimos, que cuando un borrachito conversa con otro borracho en temas de su alcoholismo, al menos por ese día desaparece el ansia de beber y se da inicio a una maravillosa comunidad. William Griffith, importantísimo. Nació el 26 de noviembre de 1895 en Belmont y murió en Estados Unidos, y murió el 24 de enero de 1971, el año en que yo nací, en Florida, Estados Unidos. Fue el principal fundador de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, una comunidad de personas que con autoayuda se recuperan del problema del alcoholismo. Bill alcanzó la sobriedad el 11 de diciembre de 1934 y la mantuvo durante 36 años hasta su muerte. Vestido de militar en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Esta es la famosa la famosa lápida de Winchester en la Catedral de Winchester en Inglaterra, cuando estaba pagando servicio, que él habla mucho de esa experiencia. Dice: aquí me advirtieron que no bebiera. Cuando me dicen que un soldado que era granadero, murió bebiendo cerveza fría. Ahí había una advertencia, y a pesar de que murió bebiendo cerveza fría, pues había que rendirle honor porque era soldado. Pero ya estaba la advertencia desde que estaba pagando servicio militar.
no le hizo mucho caso. Quiere decir que el alcohol lleva a la gente a la tumba. A 1781 el hombre, a 1966, en el regimiento de granaderos, y vea, murió. Vemos a Bill vestido de militar montado en un caballo. Aquí está en la moto Harley Davidson con su amada esposa Lois, paseando a Estados Unidos, donde hizo el compendio económico que más tarde vendió en el Wall Street en Estados Unidos. Vea a Lois posando ahí al lado de la motico. William Griffin vestido de uniforme militar. Esta es la morada, el lecho de William Griffith Wilson en la casa de Nueva York. Aquí vemos la casa fotografiada desde la parte externa. Aquí Lois contenta viendo a Bill como ingeniero militar en 1918. Vea, otra vez en la Harley Davidson, paseando Estados Unidos con Lois. Mantenían junticos cuando jóvenes, pegados, chévere. Vea la Lois dándose una montadita en la Harley, para la posteridad estaba posando. El 11º eslabón, Robert Holbrook Smith, conocido como el Dr. Buck, y su familia contribuyeron a la fundación de Alcohólicos Anónimos. Robert Holbrook Smith nació en Vermont, oiga, en el mismo sitio de Bill, el 8 de agosto de 1879 y murió el 16 de noviembre de 1950, 21 años antes que Bill, por cáncer de colon. Era un médico cirujano. Fue uno de los cofundadores de nuestra maravillosa comunidad y mantuvo sobrio desde el 10 de junio de 1935 hasta su muerte, es decir, hasta el 16 de noviembre de 1950. Un retrato del Dr. Buck. Esto es una placa que tenía ahí en el consultorio en Akron, Ohio. Aquí vemos a Annie Ripley Smith, la esposa del Dr. Buck, que nació el 3 de marzo del 1881 en Illinois y murió el 1 de junio de 1949, un año antes que el Dr. Buck. Yo creo que esa muerte de ella fue la que llevó al Dr. Buck a que también se muriera. Mire a Annie Ripley en sus años avanzados. La casa del Dr. Buck y Annie en Akron, Ohio. Dicen que hay 2 eslabones ahí en las gradas. Entrando, vamos a ver. Otra fotografía de Buck y Annie. Fotos de la cocina del Dr. Buck. Aquí vemos al Dr. Henry Tibu en compañía de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, un psiquiatra que ayudó a impulsar la comunidad en sus inicios. Una fotografía en dibujo de Buck y Bill. Josué Smith, hija del Dr. Buck. Aquí vemos la máquina y el recetario del Dr. Buck. Josué, la hija de Buck en los años avanzados. El recetario del Dr. Buck. Otras fotografías. Lamentablemente, lo que siempre hemos dicho, una etapa del ser humano, lamentablemente, la tumba del Dr. Buck. Ahí está Wilson acompañándolo. Y otra fotografía más. Bueno, aquí, aunque básicamente no lo consideramos como un eslabón de la Fundación de Alcohólicos Anónimos, tenemos que decir que los washingtonianos contribuyeron para la formación de algunas tradiciones que han mantenido viva la comunidad de Alcohólicos Anónimos, los washingtonianos. Ellos han contribuido de una u otra manera a que aprendamos de los errores del pasado. Y eso, aunque no sirvió como modelo ni como guía para la formación de Alcohólicos Anónimos, sus experiencias nos sirvieron para la creación de algunas tradiciones que han podido mantener viva la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Los washingtonianos son una asociación de alcohólicos de hace un siglo, antes de la formación de Alcohólicos Anónimos. Estuvo a punto de descubrir una respuesta para el alcoholismo y nos dejó como enseñanza no mezclar nuestros asuntos en cosas ajenas a Alcohólicos Anónimos. Ellos apoyaron la abolición de la esclavitud y se acabaron por participar en política. Fueron atacados desde un lado y de otro por salirse de su objetivo primordial. Llegaron a ser más o menos unos 500,000 miembros.
Para 1848 el movimiento se había destruido a sí mismo, 1848, y en 1935 se funda la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, casi un siglo, 97 años de diferencia. En 1948 se destruye el movimiento washingtoniano y en el 1935 nace Alcohólicos Anónimos, casi un siglo de diferencia. Con ellos desapareció la esperanza que tenían muchos borrachos de aquella época por peleas entre sus servidores por figurar como cabeza. Vea, primero que acabó con ellos los querer figurar. Eso sirvió para las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. No tenemos jefes, solo servidores, guías. Falta de anonimato, lo que llevó a muchos a buscar el prestigio y poder. Controversias de tipo político y religioso, por eso Alcohólicos Anónimos no toma partida en ninguna clase de partido político, ni religión, ni busca prestigio, ni busca poder. Mantenemos el anonimato como parte de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, tomado de los washingtonianos de sus errores. Y quisieron participar en pro de las leyes de reformistas que prohibían el licor, la abolición de la esclavitud y la participación en política de quienes se habían convertido en oradores. Estas experiencias dieron origen a la formación de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos para no repetir los errores del pasado. En 1826, Justin Edwards funda la Sociedad Americana de la Temperanza y sentenciaba con mucho acierto: los borrachos, si no se reforman, morirán. En 1840 aparece un grupo llamado los Washingtonianos, quienes llegaron a reunir hasta 420,000 alcohólicos. Albergaban la esperanza de que con las alternativas de trabajo y apoyo psicológico, así como ayudando a otros, se ayudaban a sí mismos. Posteriormente aparecen otros movimientos más, como lo fueron los Hijos de la Temperancia y los Buenos Templarios. También buscaban recuperación del alcoholismo. En 1830 Samuel Boothward señaló que los alcohólicos eran confinados como criminales y locos y que eran dignos de una mejor suerte. En 1846 se abrió en Nueva York el primer asilo para los ebrios. Algunos más abrieron sus puertas pero fracasaron por tener problemas en su financiamiento. En 1870 se funda la Asociación para el Estudio y la Cura de la Embriaguez y publica sus resultados en una revista llamada Diario de la Embriaguez, que además contenía un directorio de los asilos para los alcohólicos. Imagínense, era tenaz el programa alcohólico en Estados Unidos, que habían asilos para alcohólicos, así como manicomios, confinados para el tratamiento, berraco. En 1890, Lewis Duncan M. trató e investigó sobre 4.633 casos de alcoholismo y sus observaciones fueron publicadas en la revista Anales de la Asociación Médica Americana. Se menciona que para el año de 1902 habían en Estados Unidos más de 100 instituciones para el tratamiento del problema alcohólico. 100 instituciones en 1902 y ninguna sirvió. Pero era un problema social, era un problema de salud pública y había que buscar la cura, había que buscar la solución. Muchos probaron y nos dejaron sus errores ahí como guía para que nosotros no los cometiéramos. Bueno, los que cofundaron Alcohólicos Anónimos. Existían también una gran variedad de curas caseras, tomas para ayudar a reformar al alcohólico. Una de ellas fue el famoso tónico Parker. Tome tónico Parker y cúrese del alcoholismo, no volverá a beber jamás. Muchas de estas medicinas fueron analizadas por el Consejo de Salud de Massachusetts en 1890, encontrándose que todas ellas contenían alcohol en mayor o menor proporción. Y si tenían alcohol, despertaban la alergia física del alcohólico, por eso no sirvieron para nada. Los eslabones se unen en el Hospital Charlestown de Manhattan, en el Hospital de Nueva York. Se une, aquí estuvo hospedado y en tratamiento William Griffith Wilson. Se unen William Duncan Silver y William Griffith Wilson. Se unen. Chévere. Vea otras fotos del hospital. La cadena está lista en el Hotel Mayflower de Akron, Ohio, donde hace la llamada el doctor. Este es el teléfono del cual Bill W. hace la llamada al reverendo Walter Tune y luego se comunica con Henrietta. 10 llamadas para en la última llamada comunicarse con Henrietta. Henrietta lo invita a su casa y al día siguiente, el 12 de mayo de 1935, hace posible a las 5 de la tarde la reunión entre Bill y Bob,
y empieza una maravillosa comunidad. Chévere. Es al teléfono. Hermoso teléfono que ayudó a la formación de Alcohólicos Anónimos. Ahí estuviste y serviste de puente para que llamaran, vea. Ah, chévere. La cadena sigue creciendo. Este es el mensaje que se le pasa a Bill D., el tercer alcohólico. Murió el 17 de septiembre de 1954 en Akron, Ohio. Tercer alcohólico quien trabajó incansablemente por la comunidad durante 19 años sin tomarse un trago. Desde junio 26 de 1935 en el hospital de Akron, donde estaba atado por delirium tremens, visitado por el Dr. Buck y Bill. Bill D. con Helen, su esposa. Aquí está Bill y Sue, la hija del Dr. Buck. Está un amigo de Alcohólicos Anónimos que fue un guía espiritual para Bill, el padre Teodoro Edward Dublin. El padre Dublin, amigo y confidente de Bill, nació en San Luis en el año de 1898 y murió en el año de 1960 de la orden jesuita. En 1940 escribió la primera recomendación católica sobre Alcohólicos Anónimos. 5 años después de que se funda Alcohólicos Anónimos, el padre Dublin recomienda Alcohólicos Anónimos. Ayudó a crear el primer grupo de Alcohólicos Anónimos en San Luis. Utilizó los 12 pasos para conferencias de Caná, parejas de casados. En 1942 extendió por todo el país el programa que se empezó a utilizar no solo para el alcoholismo, sino también para fumadores, comedores compulsivos, codependientes, celosos, etc. Estuvo en la segunda convención de San Luis en 1955. El padre Teodoro tenía talento como escritor y fue reportero en San Luis, en el Club Demócrata, en 1917 a 1918, y esto ayudó a impulsar mucho a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ernie, el cuarto alcohólico. Aquí estamos en la fotografía del irlandés que se hizo resistir para el mensaje. La hermana Ignacia, que ayudó en el Hospital Santo Tomás de Akron, Ohio, trató a más de 5.000 alcohólicos en compañía del Dr. Bob. Impulsó a la comunidad en los inicios. Hermana, que en paz descanse, que en la gloria de Dios le agradecemos todo el impulso en los comienzos de Alcohólicos Anónimos en Akron, Ohio. Este es el 182 de Clinton Street. Este es el hogar y el proyecto de Lois, un lugar de Lois, un lugar de encuentro. Aquí tenemos las acciones del texto básico y nuestro amigo Hans P., las controversias que se suscitaron al comercializar el texto básico en los inicios de Alcohólicos Anónimos. Aquí vemos a John D. Rockefeller, que ayudó a Alcohólicos Anónimos a descubrir su séptima tradición, el autosostenimiento. No nos quiso dar plática, pero dijo que nos podíamos mantener solos. Ayudó. Aquí vemos a Ruth Hawk, nuestra primera secretaria en Nueva York. Ayudó a escribir el texto básico cuando le dictaban en su máquina de escribir. Aquí vemos un manuscrito del texto básico. Las primeras portadas del texto básico de Alcohólicos Anónimos. Otra portada del texto básico. Vemos ahí la contraportada del texto básico. Este es la residencia de John D. Rockefeller, el magnate del petróleo norteamericano que sigue su familia manteniendo poder a nivel mundial y guiando las directrices de cómo se debe llevar la educación, la salud, la política y las acciones del petróleo a nivel mundial. Esta es la portada de la revista Liberty, en el artículo de 1939 que ayuda a dar a conocer a nivel nacional en Estados Unidos la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Esta es una portada del Evening Saturday Post, donde Jack Alexander en 1941 escribió el artículo. Otras portadas de la Saturday Evening Post. Aquí está Clarence William. Ayudaron a impulsar al grupo de Alcohólicos Anónimos en Akron, Ohio, en 1935. Prestaron su casa para que hicieran reuniones. Poco borrachitos viviendo en una casa y molestando, y ellos aguantaron. Vea. Pertenecían a los grupos por los Henry y Clarence Williams.
Aquí vemos a Marty M., la primera mujer alcohólica. Ya hemos dicho, el doctor Henry Thibault, un psiquiatra que ayudó a impulsar a Alcohólicos Anónimos en sus inicios. Richard Walker, Raymond Walker, escribió el libro 24 horas, donde Alcohólicos Anónimos ha tomado algunos extractos también para llevar el programa de 24 horas. Este libro ha servido a muchos, ha vendido más de 60 millones de ejemplares. Decía, voy a tratar de mantener mi vida tranquila y serena, esta es mi gran tarea. Para adquirir y encontrar paz y serenidad no debo abrigar pensamientos perturbadores, no importa qué temor, preocupaciones, resentimientos pueda tener. Tengo que tratar de pensar constructivamente las cosas hasta que llegue la calma. Solo cuando estoy tranquilo puedo actuar como un canal para que el Espíritu de Dios llegue a mí. Fotografía de los primeros alcohólicos, 1950, la conferencia de Cleveland. Vea, la convención de Denver en 1975 empezó con 2 personas, luego el tercer alcohólico Bill de Ernie G. Y vea, millones y millones de personas hacen parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Quedaron, la gran cadena va creciendo. Convención de Minneapolis del 2000, millones y millones de personas, vea, se pueden observar una cantidad de alcohólicos. Todos los que están en ese estadio son Alcohólicos Anónimos. Grandísima nuestra comunidad. Convención de Minneapolis, vea, más una fotografía con lente gran angular, millones de personas, diría yo. Mucha gente. La de Toronto del 2005, la convención de Toronto, vea, igualmente, no hay más personas porque realmente el sitio no era más grande, pero muchísimas personas. Han ido saliendo cosas de las convenciones. Tenemos aquí la respuesta de Carl Jung a William Griffith Wilson. Esta respuesta la da el 30 de enero de 1961, 6 meses antes de su muerte, donde le dice cómo fue el tratamiento de Roland Hazard y cuál fue la contribución. Aceptó, que ayudó. Premio Lasker, recibido por Alcohólicos Anónimos. Es un símbolo de reconocimiento para Alcohólicos Anónimos por parte de la profesión médica en 1951, donado por Albert y Mary Lasker por recomendación de 12.000 médicos de la Asociación Norteamericana de Salud Pública. Otra fotico de William Griffith Wilson, nuestro cofundador. Fotos de su vejez. Ya estaba deteriorado el hombre ahí, vea. Lois Wilson, la esposa de Bill, ayudó mucho a nuestra maravillosa comunidad. Fue una persona que siempre direccionó a Bill y que lo apoyó cuando nadie creía en él. La casa final de Bill, una hermosa casa con un bosque y todo en Nueva York. El bosque de la casa, ya en los años de vejez. Y lamentablemente lo que siempre hemos dicho, la tumba, hombre, qué pesar, la tumba de William Griffith Wilson. Gracias, que descanse en paz y agradecimientos eternos por esa maravillosa comunidad que fundó, gracias a la cual yo me he recuperado. Un artículo del New York Times por la muerte de Bill. Esto fue en el año de 1971. Aquí tenemos de la New York Times los 1000 protagonistas del siglo XX, entre los que está William Griffith Wilson. Está la revista Time, los 100 héroes e íconos del siglo XX, entre los que está William Griffith Wilson. Triunfó sobre el alcoholismo con su programa de 12 pasos. William Griffith Wilson. La cafetera, vea, la bebida oficial del Alcohólico Anónimo, el café. Y espero, amigos, que les haya agradado y les haya gustado estos temas sobre los 2 eslabones que eran Alcohólicos Anónimos, hechos históricos y personas que ayudaron a la fundación de nuestra maravillosa comunidad, temas que encontramos dentro de nuestra literatura, pero que no han sido sacados así como en capítulos más sencillos a los que no nos gusta leer. Si alguien tiene problemas con el alcohol, llámanos en Bogotá al 284-4271
al 284-3428, escríbanos al email aaintergrupos@yahoo.es o visítanos en la carrera décima 1639, oficina 1009, Bogotá. Te podemos ayudar. Gracias por su atención y hasta una próxima charla. Bueno, aquí este tema para completar lo de los 12 eslabones es la llegada del mensaje a Colombia. No me voy a referir a ellos, ya está muy cansona la grabación, pero aquí les dejo las diapositivas para que los que quieran las vayan leyendo, le dan pause ahí en el momento que la estén viendo y pueden ir leyendo cada una de las diapositivas del mensaje de la llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a Colombia. Empezó con Alejandro Salcedo, luego vemos que le pasa el mensaje a Arturo Escobar, luego de Arturo Escobar vemos cómo pasa a Darío Uribe, y Arturo Escobar y Darío Uribe cómo hacen la fundación de Alcohólicos Anónimos en Medellín. Una foto de Darío Uribe, uno de los gestores del mensaje en Alcohólicos Anónimos en Colombia. Eduardo J. participa como delegado por Antioquia. Y visítenos en Intergrupo Bogotá. Gracias por su atención. Espero que estas filminas hayan sido de su agrado, que le puedan ayudar para entender cómo nació la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y cualquier comentario o sugerencia me la pueden hacer aquí en este video. Amablemente la recibo con agrado porque no me las sé todas. Estoy investigando y cualquier error o cualquier aporte es bienvenido. Todo lo que usted me aporte con amor se lo agradezco. Muchas gracias.